Bueno, buenos días a todos y a todas. Me llamo Rosa Ortiz y en este momento ocupo la Secretaría de Movilidad en la Comarca Sur, junto con Jesús Beja y César Serrano, que también está en la Secretaría y está en la de Medio Ambiente y Salud Laboral. Nos hemos estado pateando los polígonos de toda esta zona y hemos tenido reuniones con todos vosotros para conocer de primera mano los problemas con los que nos podemos encontrar y que nos encontramos para acceder a los puestos de trabajo a diario. Se os ha entregado una carpeta en la que encontraréis entre los documentos que hay las reivindicaciones que nos habéis hecho llegar en las diferentes reuniones que hemos mantenido. Por supuesto, es un documento vivo y está sujeto a cambios, que siempre esperamos que sean los mejores, que sean las reivindicaciones que se han ido cumpliendo y que podamos ir quitando del documento, y también se pueden alimentar con las sugerencias que, por ejemplo, nos podéis hacer llegar, sobre todo a las personas que os han traído invitados para que puedan contestar a los problemas que hayáis encontrado. Con posterioridad haremos una publicación y lo haremos llegar a los estamentos correspondientes. De momento ya también hemos llegado hasta el consorcio y en el consorcio hemos dejado bastantes de vuestras reivindicaciones. Y bueno, hecha esta pequeña entradilla, voy a dar paso a Raúl Cordero, que como sabéis es el secretario general de la comarca, quien nos va a dar la bienvenida a esta jornada de movilidad. Lo primero, saludaros y agradecer que hayáis venido a esta convocatoria que realiza la comarca. Sabemos además que lo hacemos exactamente una semana después de la prueba general que convocamos para el 8 de marzo, pues la semana pasada, y que sobre todo para los delegados y delegadas que estáis en las empresas y que habéis tenido, como somos uno de estos sindicatos que tenemos la costumbre de organizar lo que convocamos, habéis tenido que trabajar una hora complicada, pues se agradece el esfuerzo de que estéis hoy aquí. También queremos agradecer a los ponentes que nos acompañan, tanto a los compañeros de la organización, a David, a los compañeros de la Confederación, como a los ponentes que, siendo personas ajenas a la organización, nos acompañan esta mañana para darle calidad a esta jornada con sus intervenciones. Bueno, nosotros planteamos estas jornadas en dos contextos. Un primer contexto es el escenario político tan particular en el que nos encontramos en este momento, no solo en el sur, sino en el conjunto del país. ¿No? Sabéis que vamos a un periodo de concentración de procesos electorales en los próximos 2 meses, donde la política está girando fundamentalmente alrededor de temas enormes, de grandes temas muy ideologizados, temas que tienen mucho que ver con la política nacional en escalas muchas veces muy alejadas de las necesidades concretas de la gente, pero seguramente en un ciclo político y electoral que va a definir cómo va a quedar el marco social y político de las próximas décadas en este país, y para que el sindicato tiene que hacer un esfuerzo de refuerzo de su papel sociopolítico con la idea de intentar aterrizar esa grande política de consigna, de campaña de postureo y de gestos en políticas que tengan más que ver con las necesidades reales de las personas. Por ejemplo, hoy agradecemos que vengan también incluso concejales de municipios de por aquí, porque estamos convencidos de que en el próximo periodo electoral, incluso municipios como Parla, por ejemplo, con 30.000 personas en riesgo de exclusión aquí en esta comarca, donde 4.000 familias requieren de ayuda diaria para alimentarse, vamos a ver en la campaña electoral como uno de los grandes temas será Cataluña, probablemente. El esfuerzo del sindicato cuando realiza trabajos como el que van a presentar los compañeros después, que se contextualizan en un programa sindical más amplio, al que ahora me referiré muy brevemente, es un esfuerzo para intentar aterrizar esas políticas, para que se hable de las necesidades que verdaderamente tenemos la gente trabajadora y que es importante que estén incluidas en la agenda política en el ámbito municipal, que es el que nos toca a la comarca, pero también en el conjunto de escalas de la política. Y lo contextualizamos también en un segundo contexto, que es el periodo álgido de elecciones sindicales. Bueno, para el sindicato los ciclos electorales son continuos. Comisiones Obreras hace elecciones todos los días. Pero es verdad que nos encontramos en un periodo de concentración, de renovación de candidaturas, y no estamos seguros de que siempre seamos capaces de poner en valor, cuando defendemos las candidaturas que presentamos en nuestras empresas, la calidad que tiene el voto a la candidatura de Comisiones Obreras, y que tiene que ver no solo con lo que representa el delegado de la empresa, no solo con la propuesta concreta que las candidaturas nuestras llevan a los compañeros
y a las compañeras de trabajo en el ámbito de su negocio, sino que también representa toda la serie de cosas que la organización realiza fuera, peleando por los derechos de la gente que están en juego en la sociedad y no dentro de las cuatro paredes de la empresa. No estamos seguros de que siempre seremos capaces de rentabilizar esto. Y para que se pueda rentabilizar hay que conocerlo. Cuando se vota una candidatura de comisiones obreras se está votando también lo que luego nos van a contar los compañeros. Todo un trabajo de diagnóstico de cómo está la situación de la movilidad a los centros de trabajo, para a partir de ese diagnóstico elaborar propuestas, discutir propuestas y llevarlas con fuerza allí donde se toman las decisiones, que son los ámbitos de la política. Pero son también propuestas como planes de empleo de los ayuntamientos, planes de lucha contra la exclusión, medidas contra la pobreza, toda una serie de cosas que son un componente diferencial de calidad que tienen comisiones obreras y que no tienen otras organizaciones sindicales. Para que esto sea posible llevar a las empresas, es obvio que tenemos que hacerlo primero, darlo a conocer entre los delegados y las delegadas. Y jornadas como esta tienen este objetivo, intentar trasladaros el trabajo que hace la organización y que es posible gracias a los resultados que obtenemos por vuestro trabajo en las elecciones sindicales. Así que en este contexto, yo quiero agradecer especialmente el trabajo que ha hecho la Secretaría de Movilidad, Rosa, Abeja, y el trabajo también de complemento que han hecho desde la Secretaría de Medio Ambiente y Salud Laboral, con César, y al conjunto de delegados y delegadas que llevan muchos meses haciendo un trabajo muy interesante y muy difícil, por cierto, con muy poca ayuda en ocasiones de la administración pública, para saber polígono a polígono cómo está la situación de la movilidad a los centros de trabajo, debatir qué se puede hacer y por lo menos empezar a arrancar con un primer paquete de propuestas que se puede discutir y sobre que ya se pueden tomar decisiones en los ámbitos de la política. Es un trabajazo que tenemos que poner en valor y que estas jornadas, además del resto de ponencias que también agradecemos, pensamos que es una de las piezas fundamentales, que de aquí salgamos con el diagnóstico, pero también apuntando las propuestas y pudiendo debatir esas propuestas que han discutido los compañeros y las compañeras. Así que nada más, bienvenidos a las jornadas, espero que sea una buena mañana y gracias a todos. Sino también a las poblaciones que las acogen. Hay un claro desfase en cuanto a las inversiones y preocupación por parte de las administraciones con el sur de Madrid. Los datos de desempleo, de las altas a la seguridad social, incluso de la mortandad o de la contaminación, demuestran esta discriminación. El sur de Madrid sufre un abandono en casi todas las materias y el transporte y la movilidad no son una excepción. Pueblos como Parla viven encajonados entre la A42 y una autopista de peaje. Las cercanías de Renfe son un sufrimiento para quienes tienen que desplazarse a diario por ellas. El sur es víctima de un diseño urbanístico con una visión puramente especulativa. Parece que, más que intentar acercar personas, las carreteras se diseñaron para unir centros comerciales. Estaciones sin abrir, como el caso de Metrosur entre Getafe y Fuenlabrada, porque se diseñaron en medio de un desarrollo urbanístico que nunca se llevó a efecto, mientras poblaciones como Parla se quedaba fuera de este proyecto metropolitano o grandes centros hospitalarios como el de Getafe se quedaban al margen. El sur es el destinatario de los vertederos que suman a esta zona en un mar de malos olores y emisiones contaminantes. Se sufren los efectos de Valdemingóvil, aún en funcionamiento hasta 2025. Y el vertedero de Pinto se va a ampliar adentrándose ya en el término de Getafe. Los residuos de 1.800.000 madrileños entran cada día en este vertedero mientras las administraciones no ven otra forma de hacer frente a este crecimiento descomunal de basura que no sea de incineradoras o vertederos. Contaminación pura y dura. Y en eso sí que somos destinatarios preferentes de eso. Nos hemos entrevistado con decenas de delegados y delegadas sindicales, con concejales y técnicos municipales, con empresarios y responsables de polígonos y juntas de propietarios y representantes de la Administración Central y Autonómica, Prioridad, con el Consorcio Regional de Transportes, etc. Avanzar una solución conjunta es algo poco menos que imposible. Cada polígono es un mundo aparte. El diseño urbanístico no ha facilitado las cosas.
Hay polígonos en medio de las ciudades y otros a los que no hay manera de acceder a no ser en transporte privado. Hemos visitado todos y cada uno de estos polígonos y nos hemos entrevistado con responsables de hospitales y también de empresas grandes como Airbus o John Deere. La movilidad es mucho más importante de lo que parece para la implantación de empresas. Hay áreas tecnológicas a las que no se puede acceder más que en automóvil privado, a otras en las que los atascos y los problemas de aparcamiento hacen de ellos un infierno para circular a determinadas horas. Hospitales colapsados en los que una emergencia podría tener trágicas consecuencias. Lo que une a todas estas áreas es la dificultad para acceder a ellas. Una empresa puntera se lo pensará detenidamente antes de instalarse. ¿Y ejemplos? Hay. La zona sur de Madrid, a la que se refiere este trabajo, abarca como poblaciones con más habitantes a Getafe, Leganés, Parla, Fuenlabrada y Pins. En estas poblaciones y en las aledañas hemos visto crecer diversos polígonos que se han creado pretendiendo ser grandes áreas tecnológicas, atractoras de empresas punteras. Vamos, un Silicon Valley en cada pueblo. Pero, desgraciadamente, las inversiones no vienen porque se urbanice un polígono. Hace falta una política industrial que favorezca esta implantación y en los polígonos del sur lo que se ha constituido es un corredor logístico. El otro está en la zona de Henares y esto supone que la mayor parte de las empresas se destinan al almacenamiento y la distribución. Hay, afortunadamente, excepciones como Airbus y todo el sector auxiliar y John Deere, pero generalmente los polígonos acogen a empresas logísticas o pequeñas y medianas empresas tecnológicas, como Getafe, Legatec, etc. La política industrial debe contemplar tanto el desarrollo de polígonos como la creación y desarrollo de infraestructuras, la formación, la movilidad y una política de inversiones que favorezca la instalación de empresas. El sur de Madrid se ha convertido poco a poco en un área abandonada y marginada. Los indicadores así lo demuestran, por número de desempleo, por salarios, por inversiones, por infraestructuras. Hoy el sur forma parte del abandono de las autoridades autonómicas y estatales. Vamos a ver Parla, porque Parla es el sur de Madrid. Aunque lo que nos centra en este informe son los problemas de movilidad, queremos situar este problema en el marco general. Si el sur, en general, se encuentra discriminado en relación al norte de Madrid, Parla, a estos efectos, es el municipio maldito. Con 121.000 habitantes, según el padrón, apenas llegan a las 17.000 altas en la seguridad social, al 31 de agosto del año pasado. Lo que quiere decir que la mayoría de los parleños y las parleñas, sobre todo parleñas, salen cada día de su municipio para trabajar. Y que, como tampoco hay centros universitarios y solo 2 centros de FP, la mayoría de la juventud sale también a estudiar cada día de su ciudad. Y dentro del abandono de este municipio, que tiene una deuda de 418 millones de euros y que incrementa cada año con 20 más, está el que no le llegó el Metro Sur y solo hay una carretera por la que salir de la ciudad, la A42, carretera que está continuamente colapsada y que, sumando a los continuos problemas con las cercanías ferroviarias, llevan a que el día a día de la mayoría de la población sea un infierno para ir al trabajo y volver a casa. Y nadie parece estar dispuesto a hacer nada al respecto. En este informe que presentamos se detectan claramente esos problemas. Es verdad que cada pueblo de estos grandes tiene su propio plan de movilidad urbana, el PEMUS, y sobre todo desde hace años. Esa era la época en que estaba de moda y todos los ayuntamientos se encargaban la redacción de uno de ellos. La mayoría vive el sueño de los monstruos. No hay comisiones de seguimiento, como se proponen ellos, y por lo tanto, las medidas de movilidad que se toman en cada ayuntamiento son al margen de cualquier planificación. Vamos a hablar de los empresarios. Los temas de movilidad suelen ser los que menos conflicto de clase crean,
Los empresarios están muy de acuerdo en que se facilite el acceso a los centros de trabajo, pero normalmente, salvo honrosas excepciones, lo que piden es que sean las administraciones quienes solventen este tema. Hay excepciones como la de Tecnogetafe, donde a partir de la gestión de la anterior gerente, seguida por los actuales responsables, se consiguió poner una lanzadera desde Getafe Central pagada por los empresarios. Hay que incidir en la responsabilidad empresarial, porque además hemos apreciado que en donde hay servicios y rutas para el transporte de sus empleados, hay un interés claro en liquidar estos servicios. Y también hay que ver que determinadas soluciones no van a ser más gravosas. Por ejemplo, hay muchas empresas que vienen vacías y si conseguimos que se compartan, pueden aportar una parte de la solución a este grave problema. Los estudios de movilidad y plan de movilidad a los polígonos, como el bus y los hospitales. En este trabajo se van a plantear, además de los problemas, algunas potenciales soluciones, pero como señalábamos al principio, ni esto es un estudio ni un plan de movilidad. El PEMUS de Getafe, en sus conclusiones, propone que se deben hacer planes de movilidad a los polígonos industriales. Habla tanto de planes a polígonos como a grandes centros, como el bus o la Universidad Carlos III, pero no se ha avanzado. Además, en Getafe, como veremos, podría hacerse un plan de movilidad conjunto porque todos los polígonos están seguidos unos de otros. En nuestra zona, solo el polígono de Cobo Calleja, en Fuenlabrada, tiene el honor de haber desarrollado un plan de movilidad propio. Es verdad que es un gran polígono que por su cambio en la actividad, más del 70% ha pasado de industria a comercio, los famosos chinos, tan grande que cada día acoge a 25.000 vehículos y que tiene voluntad de crecer, no en empresas, ya que tiene un 100% de ocupación, sino en volumen de negocio, de clientes, mayoristas y minoristas que vienen a este polígono a diario. Por lo tanto, no es difícil avanzar que junto a las conclusiones que esperamos que con la colaboración de los asistentes se enriquezcan, habrá que solicitar de las administraciones correspondientes la puesta en marcha de estos estudios y estos planes de movilidad. Como no tenemos que hablar del sesgo de género, podemos asegurar que también la movilidad tiene un acusado sesgo de género. Todas las dificultades para acceder a un centro de trabajo se acentúan en el caso de las mujeres. Menos accesos a vehículos, a permisos de conducir y con horarios más complejos. A esto podemos unir los casos de seguridad, los desplazamientos nocturnos hacia la parada de autobús y tren, que hacen todavía más difícil y peligroso el acceso a un transporte para ir o volver del trabajo. Como señala la compañera Laura Diego Ferrer, de Comisiones Obreras de Cataluña, aunque conocida, no se habla tan a menudo del papel que tiene la movilidad cotidiana como un elemento que puede contribuir a la inclusión laboral de las mujeres y su pleno disfrute de los derechos de ciudadanía, o todo lo contrario, ya que gestionada, la movilidad puede ampliar la brecha de la desigualdad entre las mujeres y los hombres con respecto a la ocupación y al aprovechamiento del territorio. Hasta aquí lo que dice la compañera. Y nos muestra cómo las mujeres en general presentan unas características relacionadas con la movilidad que las diferencia de los hombres, ya que la movilidad cotidiana de las mujeres es compleja. A grandes rasgos, esta movilidad se caracteriza por seguir unos itinerarios no lineales, haciendo más etapas que los hombres. El colectivo femenino suele combinar los recorridos para ir o volver del trabajo con otras actividades relacionadas con el rol social que todavía se nos otorga a las mujeres. Esto es, ocuparse casi en exclusiva de las tareas domésticas y del cuidado de las personas. En un modelo basado en la hegemonía del vehículo privado, las personas que no pueden usar un coche de manera independiente y continuada pueden perder diferentes oportunidades laborales. Esto lo dice Miralles y Guas, tiene razón. Algunos estudios indican que los colectivos con un menor índice de motorización no pueden disfrutar de la ciudad ni de sus servicios por la falta de oferta de transporte alternativo al privado. De esta forma, partiendo de una alegación inicial, no disponer de vehículo
privado se llega a una privación más amplia de la accesibilidad al mercado de trabajo, los servicios y los equipamientos urbanos. Lo dice de todo. Y también que cuando el acceso al vehículo privado no es una opción, las mujeres se encuentran ante tres posibilidades. La primera es desplazarse por el territorio utilizando la red de transporte público o bien otros medios de transporte no motorizados. La segunda estrategia se da cuando el uso de transporte público no es una alternativa viable y la distancia a recorrer es demasiado grande como para desplazarse a pie o en bicicleta. En este caso, las mujeres optarían por estrategias de movilidad dependiente, es decir, por utilizar su red de relaciones familiares, amistades, compañeros y compañeras de trabajo, para que las lleven al lugar donde necesitan ir. Y finalmente, la tercera opción consiste en limitar los desplazamientos en el entorno más cercano, como el barrio, por ejemplo. Esta opción es la más perjudicial si pensamos en las mujeres que tienen que renunciar a una oferta de trabajo cuando la empresa está demasiado lejos de su lugar de residencia y queda fuera del alcance de los medios de transporte público o de otros modos de transporte no motorizados, según lo comenta Fer. Vamos a hablar también de la sensibilización, porque es verdad que a pesar de todos los esfuerzos que se hagan, hay gente que seguirá utilizando el coche para ir a cualquier parte, incluso para pequeños recorridos. Vivimos en una sociedad consumista en la que continuamente te invitan a comprarte un coche, que además los fabrican cada vez mejores, más cómodos e incluso con precios aceptables. En nuestro país, una parte de la industria es la dedicada al sector del automóvil. No es difícil vislumbrar detrás de estas políticas una incitación al individualismo y a la competencia en vez de a la colaboración. Pero a pesar de los pesares hay que intentar modificar los hábitos. Por eso debemos involucrarnos en explicar que hace falta la implicación de todos y todas para mejorar el acceso a los polígonos y a las grandes empresas, hacer este transporte respetuoso con el medio ambiente más seguro y económico. Pero cuando hablamos de sensibilización no podemos equivocarnos. Hay que hacer un esfuerzo o hay que esforzarse para sensibilizar a la sociedad, es verdad, pero sobre todo hay que sensibilizar a las administraciones para que se tomen en serio la movilidad y para que destinen los recursos políticos, personales y económicos para poner los medios necesarios para mejorar la movilidad y hacerla más respetuosa con el medio ambiente y más segura. Los datos de accidentes in itinere demuestran lo que se puede avanzar con un cambio en el modelo de acceso a los centros de trabajo. En esta tarea, los sindicatos jugaremos un papel importante para exigir estas responsabilidades. Y bueno, pues hasta aquí la introducción a las jornadas de movilidad de este año. Este documento lo tenéis todos en las carpetas que os hemos dado. Como ya os he dicho anteriormente, son documentos vivos los que tenéis, podemos irlos ampliando a lo largo de la jornada del día de hoy. Y ahora vamos a darle paso al compañero Ángel Cebiel. Viene de IDAE, que es el Instituto para la Diversificación del Ahorro y la Energía, y es el responsable de proyectos en el Departamento de Movilidad Sostenible y de Ciudad. Muchas gracias. Voy a intentar cargar la presentación. A ver si soy capaz.
promover de vuestros ámbitos de trabajo la movilidad sostenible. Llevo tiempo colaborando y participando en foros con comisiones, ISTA, incluso en el año 2009 organizamos una jornada conjunta de movilidad de trabajo, muy interesante, en la que participó muchísima gente, muchos agentes. Y estoy plenamente convencido de que la movilidad sostenible pasa por la movilidad del trabajo, es decir, porque mejoremos la movilidad del trabajo. Es el nudo gordiano, digamos, al que hay que desatar para que la movilidad sostenible tenga sentido, que le demos solución. En realidad llevamos trabajando en temas de movilidad sostenible bastantes años. Yo particularmente, desde el año 2005, en que empezamos con la Estrategia Española de Eficiencia Energética, ya luego los planes de acción que se desarrollaron a partir de esta estrategia contemplaban medidas y actuaciones de mejora de la movilidad hacia los centros de trabajo, ¿vale? Y bueno, ahí articulamos una serie de medidas y de ayudas para la promoción y la implantación de planes de movilidad de trabajo en los centros de trabajo. De hecho, en el año 2006 nosotros publicamos una guía metodológica que lo que pretendía era establecer un procedimiento y dar ideas de cómo desarrollar un plan de trabajo con criterios de movilidad sostenible, un plan de movilidad. Y bueno, ahora veremos que estamos en una segunda fase en este momento de actualización de esa guía metodológica y queremos ir un poquito más allá. Para el IDAE, nuestro ámbito de trabajo, para enmarcarlo un poco, es la eficiencia energética y la descarbonización de la sociedad, ¿vale? Entonces, para nosotros es básico el ámbito de la movilidad, porque la movilidad sostenible, bueno, la movilidad, los desplazamientos, es el sector del transporte, es el sector que más energía consume. Consume el 42% de la energía final en España. Entonces, es básico, además, es un sector dependiente de combustibles fósiles. Básicamente, toda la movilidad, la mayor parte, se realiza quemando combustibles fósiles, con todos los perjuicios que esto conlleva, aparte de la dependencia económica y estratégica que eso significa para España, ¿vale? Entonces, bueno, del sector del transporte, el sector de la carretera y más concretamente el vehículo privado es cerca del 50% del consumo. Bueno, yo quisiera enmarcar esto porque para nosotros la movilidad sostenible es una estrategia de promoción de la eficiencia energética y de mejora en el aspecto de la descarbonificación de la sociedad, ¿vale? En la movilidad obligada está claro que el modo más utilizado es precisamente el menos eficiente, que es el vehículo privado, El 60% aproximadamente de los desplazamientos que realizamos en nuestros centros de trabajo los hacemos utilizando el vehículo privado, el coche o moto. Y luego, en estos últimos años, ha habido también un proceso, bueno, los últimos años, llevamos muchos años, en un proceso de dispersión urbanística. Es decir, los centros de trabajo salen fuera de los centros urbanos y esto conlleva una necesidad mayor de desplazamiento, ¿no? De desplazamiento hacia zonas menos concentradas, donde el servicio de transporte público es menos eficaz, menos eficiente. Entonces, bueno, en esta gráfica de la derecha, pues lo que quiero representar es que a medida que se produce este fenómeno de dispersión urbanística, pues se utiliza menos el transporte público y lamentablemente estamos más necesitados del transporte individual, del transporte motorizado, ¿vale? Bueno, y la movilidad obligada, bueno, la movilidad del trabajo representa del orden de
25% de los motivos de desplazamiento de un día laboral. Es la principal causa de desplazamiento. Y además, bueno, todos tenemos unos horarios. Solemos entrar a la misma hora, más o menos, y salir a la misma hora. ¿Esto qué implica? Pues congestión. Que todos utilizamos las infraestructuras, las carreteras, los accesos a la misma hora, que se puede ser unos fenómenos de congestión y que también tienen sus perjuicios en cuanto a pérdida de tiempo, incremento del consumo, etc. Estrés de los empleados y todo esto. Bueno, todo esto conlleva que la movilidad del trabajo pues tenga una serie de impactos negativos en los que no voy a entrar porque son conocidos, pero bueno, y ya algunos han comentado aquí Rosa, incluso de pues, que no tienen un coche, pues muchas veces tiene una exclusión laboral y social. No puede acceder a determinadas oportunidades laborales o sociales, ¿no? Hombre, está claro, yo ya he comentado el tema de emisiones, el tema de contaminación, el tema de contaminación sobre todo en los centros urbanos, que es donde se concentran estos problemas. El tema de la accidentalidad, creo, si no me equivoco, que del orden del 35% de los accidentes de movilidad son en el ámbito laboral. Bueno, el tema ya lo he comentado, la combustión, el impacto del territorio, las barreras urbanísticas que generan las infraestructuras, que producen también segregación. Bueno, y luego no olvidemos otra cosa, que quizá no es bien conocida. El vehículo privado, el coche, es un gran consumidor de energía. Esta gráfica lo que viene a representar es que para un uso de un coche de unos 20.000 kilómetros al año, el consumo energético que conlleva ese uso es similar al de una vivienda. Y bueno, si ya tenemos varios coches en casa y todo esto, es una cifra que se alcanza fácilmente, sumando el uso de todos los vehículos que tenemos por hogar. Es decir, el vehículo privado es un gran consumidor de energía y además representa un coste muy importante para el que lo usa. Aquí, bueno, lo que quiero representar es un poco todos los costes que conlleva el uso del coche, que no solamente es el combustible, es la amortización, el coste de adquisición del coche, es todo el tema del mantenimiento, todo el tema de los del combustible, todo el tema de el tema del parking, que también, claro, la tasa de aparcamiento y lo que nos gastamos en aparcamientos es un factor muy importante de gasto. De hecho, luego vamos a ver que hemos hecho una aplicación en la que se puede meter los datos del uso que tenemos de nuestro coche para ver el gasto real que tenemos con nuestro coche. Y es sorprendente porque la gente no es consciente de lo que le cuesta el coche. Aquí he metido un gap. Nosotros decimos que un coche, el gasto que tiene, si tienes en cuenta todos los gastos, es similar a una hipoteca. Aquí, por ejemplo, el coste mensual de un coche, bueno, este es un coche caro, son 25.000 euros, bueno, caro, con 15.000 kilómetros al año, con una plaza de parking en propiedad, metiendo todos los costes, sale un coste mensual de más de 600 euros. Y a lo largo de la vida útil del coche son 92.000 euros. Un coche más pequeño, por ejemplo, que valga del orden de 15.000 euros, que bueno, ya es, digamos, un coche de gama media, bueno, estaríamos hablando de más de 400 euros. O sea, que estamos hablando de un coste, teniendo en cuenta todo, la amortización de la adquisición, del coste de uso, de mantenimiento, del parking, los seguros, todo esto. Bueno, y bueno, una vez establecido este preámbulo y este marco, voy a entrar un poquito a decir qué es un plan de transporte al trabajo desde nuestro punto de vista. Creo que es conocido. Nosotros lo vamos a definir de una forma muy sencilla, un conjunto de medidas que se implantan en un centro de trabajo para promover una movilidad sostenible, una movilidad alternativa al uso individual del vehículo privado. Bueno, y esto tiene una serie de medidas y conlleva una serie de beneficios cuando se aplican. Medidas pues son de todos conocidos, ¿no? La promoción del
transporte público, el uso. No vamos a demonizar el coche, porque muchas veces también es que es necesario, pero a lo mejor se puede compartir. El uso del coche compartido, la mejora de los accesos para que la gente pueda ir andando a los polígonos y centros, que muchas veces los accesos peatonales no permiten un acceso fácil. La promoción de la bicicleta, el establecimiento de horarios y también de, por ejemplo, de soluciones de teletrabajo para evitar viajes. La gestión de aparcamientos con criterios, por ejemplo, diferentes a los actuales, que se utilice el aparcamiento de su prioridad pues a los que utilizan el coche compartido, por ejemplo. Bueno, hay una serie de medidas y soluciones que son las que nosotros pretendemos que se empiecen a implantar o que se implanten en los centros de trabajo. Y esto conlleva una serie de beneficios, bueno, en todos los aspectos que antes hemos hablado. No voy a abundar mucho más. He comentado antes que en el año 2006 elaboramos una guía práctica metodológica para la implantación de planes de transporte al trabajo. Nosotros lo llamamos PTTs, con criterios de sostenibilidad, y ahora estamos en una fase en la que estamos a punto de sacar, está ya en maquetación, una nueva guía metodológica que amplía contenidos y actualiza la que en su momento hicimos. Pero no nos hemos querido quedar aquí. Hemos querido también ir un poquito más allá, y en este desarrollo digital que ahora nos envuelve, hemos querido crear también una plataforma digital, una plataforma tecnológica, en la que aparezcan una serie de herramientas que la gente que se decida a hacer un plan de transporte al trabajo tenga una serie de ayudas en cuanto a materiales, a conocimiento, a localización de buenas prácticas, a un directorio de empresas que puedan hacer la consultoría o de agentes involucrados en todo esto. Bueno, pues estamos en ese proceso. Luego, si me da tiempo, pues podremos navegar un poquito, porque ya se puede ver algo de esta aplicación. Los actores de un plan de transporte al trabajo. Nosotros, desde el principio, hemos dicho que un plan de transporte al trabajo tiene que tener un proceso participativo. No se puede hacer de espalda a los trabajadores, porque son ellos los que luego van a usar las medidas. Y otra cosa muy importante es que la dirección tiene que tener una actitud proactiva, tiene que involucrarse desde el principio en el desarrollo y en la puesta en marcha y en la asignación de recursos del plan de transporte. Si la dirección da la espalda, va a ser muy difícil hacer nada en esa empresa. Entonces, por eso la labor que tenéis vosotros como sindicato me consta que es importantísima, para empujar desde dentro de las organizaciones a que se muevan estos mecanismos que activen que los gestores de la empresa puedan involucrarse y activar un proceso de elaboración de un PTT. Bueno, nosotros en su momento, en el año 2011, en la Ley de Economía Sostenible, introdujimos una recomendación que lamentablemente se quedó en una recomendación y no en una obligación de que las empresas de más de 400 empleados tuviesen la figura del coordinador de movilidad. El coordinador de movilidad pues es un agente que está dentro de la empresa y que tiene que ser desde dentro el que impulse la activación de todo este proceso de elaboración de un PTT, y que tiene que tener una interlocución muy directa entre lo que es la dirección y la plantilla, ¿vale? Pero bueno, el comité de empresa tiene una labor esencial desde mi punto de vista también en hacer llegar iniciativas y en esta colaboración necesaria que se requiere para que la plantilla cambie sus hábitos de movilidad, que no es nada fácil, concienciar a todo el mundo. Bueno, ahí podéis ver un poco, muchas veces una empresa, sobre todo ya si tiene cierto tamaño, pues a lo mejor requiere de un asesoramiento externo para la elaboración de este PTT, contratar una consultoría, etc. Bueno, pues todo este proceso, en la guía metodológica más o menos damos ideas y claves. Aquí
aquí en un rato es muy difícil, pero bueno, es un poco sentido común también, de cómo organizarse para llevar a buen puerto esta estrategia de elaboración de un plan de transporte al trabajo. Nosotros en la metodología la basamos en 5 etapas. Una decisión inicial de los gestores de la empresa en la que ya se toman una serie de decisiones y digamos, de asignación de responsabilidades para desarrollar ciertas tareas. Luego empieza la fase de diagnóstico, de toma de datos. Y todo este proceso, desde el principio, ya hay que sensibilizar a la plantilla y hay que informar a la plantilla y hay que dar un conocimiento de lo que se va a hacer para que se vayan activando mecanismos de colaboración y de participación, mesas de trabajo, comités, reuniones participativas. Bueno, todo esto para poco a poco ir recabando información y hacer un buen análisis y un diagnóstico adecuado para identificar las medidas que se puedan aplicar a ese centro de trabajo. Todo esto conllevaría el diseño del plan, la implementación de las plantillas y luego muy importante que cuando diseñemos el plan nos fijemos unos objetivos de reducción del uso del coche, por ejemplo, de reducción de aumento del transporte público, etc. Y que seamos seguimiento y una evaluación más o menos continua de estos objetivos y si hay desviaciones que se puedan aplicar nuevas medidas, ¿vale? Bueno, yo he hablado bastantes veces con gente que ha llevado a cabo planes de transporte al trabajo y es muy importante, aparte de que la dirección de la empresa, los gestores de la empresa, ya digo, que tengan una participación y den ejemplo. Es muy importante que el tema del plan de transporte al trabajo esté considerado dentro del modelo de negocio y dentro de lo que es la política de responsabilidad social corporativa de la empresa. Es decir, que no sea como un fleco que cuelga por ahí, no, que se integre dentro del modelo de negocio y que esto facilita muchísimo la asignación de recursos y la asignación de recursos humanos y recursos económicos luego para aplicar y para implantar las medidas. Bueno, nosotros aquí en el Getafe has comentado que, Rosa, que se hizo un plan de movilidad. Nosotros colaboramos en la elaboración de ese plan y estoy contigo de acuerdo que luego ese plan se ha quedado un poco en el cajón, desfasado y en el cajón. Nosotros lo que intentamos es habilitar ayudas para que las empresas puedan desarrollar estos planes de transporte al trabajo, dando ayudas. Por ejemplo, en abril del año pasado se cerró el programa de cambio modal en el que dábamos ayudas del 30%. Ya sé que a lo mejor hay gente que pueda pensar que un 30% no es una ayuda, digamos, muy incentivadora, que no es mucha ayuda, pero bueno, lamentablemente tengo que asumir que el plan no funcionó. Solamente 4 proyectos de plan de transporte al trabajo se presentaron. Bueno, no se presentaron, sino que finalmente fueron los que cumplían todos los requisitos del programa. Ahora mismo nosotros hemos sacado el 15 de febrero una nueva convocatoria que se llama el programa MOVES, que contempla también ayudas a la movilidad del trabajo, a la elaboración y la implantación de planes de transporte al trabajo. Vamos a dar ayudas del 50% hasta un máximo de 200.000 euros por empresa, ¿vale? La gestión, a diferencia del otro programa, en este caso, y espero que tenga mayor éxito, es descentralizada. Es decir, nosotros, como IDAE, hemos elaborado las bases y vamos a realizar la coordinación y el seguimiento del programa. Y van a ser las comunidades autónomas, dentro de su
las que gestionen el programa y identifiquen los proyectos que se van a realizar. Van a ser ellas las que den el dinero, ¿de acuerdo? Y bueno, también en otros ámbitos estamos apostando por la movilidad sostenible con carácter general. Tenemos programas abiertos, por ejemplo el programa DUS, para dar ayudas a los municipios de menos de 20.000 habitantes, porque es lo que nos asignan hasta ese umbral, para que hagan y planten medidas de movilidad sostenible. Pero en la renovación de este proyecto ya nos vamos a encargar de la gestión de la promoción de los planes de movilidad sostenible a los municipios ya con dependencia de su población, es decir, para todos los municipios. Cuando se acabe este programa que tenemos ahora operativo, en el siguiente ya no va a haber la limitación de 20.000 habitantes. Entonces, bueno, desde el IDAE entendemos que falta mucho por hacer. Yo creo que para el tema de la movilidad es tan complicado que es necesaria una gran sensibilización, como has comentado, de las administraciones para que puedan colaborar, porque es que sin colaboración no se puede llegar a buen puerto. Y máxime, yo he sufrido desde dentro esta falta de colaboración y coordinación. Y no olvidemos que la movilidad, la competencia está distribuida. En el ámbito municipal la competencia es del ayuntamiento, en el ámbito regional es de la comunidad autónoma. Y solamente la Administración General del Estado tiene competencia en lo que es la movilidad interregional. Entonces, claro, si no hay esa coordinación, muchas veces la verdad es que no se pueden hacer grandes cosas. De hecho, los dos grandes intentos que ha habido en España para aprobar una ley de movilidad sostenible, en los que yo he participado junto con muchas otras instituciones, al final no han podido salir precisamente por este problema competencial. Porque claro, no se puede regular desde la administración, eso es lo que nos han dicho, algo que es competencia de las comunidades autónomas. Entonces, bueno, estamos en un momento, por un lado, muy complicado porque hace falta esta complicidad, esta colaboración y yo he hecho en falta mecanismos en los que las administraciones puedan participar. Por ejemplo, una mesa de movilidad con alcance nacional, nosotros también lo estamos proponiendo y a ver si alguna vez podemos conseguirlo. En el ámbito de la Comunidad de Madrid, en el consorcio, había una mesa de movilidad que lamentablemente ya no funciona. Bueno, pues hay que volver a estas dinámicas de activar estos mecanismos de participación, de intercambio, de colaboración entre administraciones. Y no solamente entre administraciones, aquí es necesaria la participación de todo el mundo. Asociaciones empresariales, sindicatos, agentes sociales, para que esto podamos ir avanzando. Al final, se trata de que las ciudades que se han diseñado durante todos estos años para el uso del coche, pues les demos un poco la vuelta y liberemos ese espacio público, saquemos un poco al coche del protagonismo que tiene en la ciudad y consigamos que la ciudad sea una ciudad para las personas, ¿no? Una ciudad más amable, una ciudad, digamos, más eficiente, que tenga menos impactos de emisiones y, bueno, una ciudad con más calidad de vida para lo que es el usuario. Esto es una imagen de la plataforma, esta que estamos desarrollando, donde va a haber una serie de contenidos y de utilidades, y no sé si me voy a dejar acceder directamente. Bueno, este es el Real Decreto del 15 de febrero por el que se aprueba el programa MOVES, y el de abajo es el Real Decreto por el que se acuerda la concesión de las ayudas a las comunidades autónomas, ¿vale? Es la descentralización de todo esto. Y el presupuesto de la línea es de 45
El tema de los sistemas de préstamo público de bicicletas, que también nosotros entendemos que es una medida interesante para la movilidad de las ciudades. Y bueno, el tema este de la movilidad del trabajo. Y me gustaría ver si es posible, no sé si tengo tiempo para hacerlo. Sí. A ver, si pudiésemos ver la aplicación, a ver dónde está mostrados, es la plataforma que estamos desarrollando, en la que lo que buscamos es que sea un referente en el tema de movilidad al trabajo. Entonces, cualquier empresa o cualquier persona que esté interesada en este tema, nuestra idea es que ahí esté concentrado toda la información. Es decir, temas de actualidad, temas legislativos, temas de ayudas, guías metodológicas, referencias de buenas prácticas, un directorio de empresas, de agentes, de administraciones vinculadas a este asunto, links de buenas prácticas y de empresas que han desarrollado actuaciones en este campo. Ese es un poco lo que estamos buscando. Nuestra idea es que la podamos presentar hacia mayo, próximamente, una vez que ya terminemos con la maquetación de la nueva guía metodológica. Y bueno, como ha dicho Rosa, yo aquí termino de hablar y me pongo a vuestra disposición, o cuando sea el debate, ¿no? Sí. Para seguir la pregunta. Muchas gracias. Y ahora... Buenos días. Gracias a los compañeros y compañeras de la comarca por invitarme a este acto. No traigo presentación, pero solo si las tenemos porque por primera vez en muchísimos años el Consorcio Regional de Transporte nos ha dado la documentación que veníamos requiriendo claramente, y con ella hago después una serie de presentaciones que yo, si os parece, y a las personas que habéis organizado el acto, pues podría remitir, de forma que a todos los que habéis asistido se le permitiese a su dirección de correo electrónico unas presentaciones en relación con todo lo que tiene que ver las dimensiones que vamos a hablar ahora del Consorcio Regional. Bueno, en primer lugar, debo decir que habéis invitado al consejero menos influyente del Consorcio Regional de Transporte. Digo, porque bueno, las personas que estamos en representación de la organización, en los diversos consejos de administración, deberíamos de tener algún curso de gestión de la frustración. Cosas que el día como hoy pues se demuestra la capacidad que la organización, la potencialidad que nuestra organización tiene, que luego tendría a la hora de aportar, de intervenir en el diseño, todo lo que tiene que ver en relación con la movilidad y el transporte, además de otras muchas cosas de la Comunidad de Madrid. Y es muy frustrante, decía, que cada vez que asistimos a los diversos consejos de administración nos encontremos con una barrera ideológica de todo tipo con la que sí que es imposible, digamos, traspasar. Es verdad que nos respetan, quiero decir que Comisiones Obreras es una organización que en el ámbito del Consorcio Regional de Transportes es respetada, porque siempre hemos sido con un discurso desde la solvencia y desde la crítica constructiva en este sentido, pero hay que decir que, lógicamente, el consorcio está trazado en la dirección de todo lo que tiene que ver con el transporte de la movilidad de la Comunidad de Madrid, está trazado por la vena ideológica del gobierno de la comunidad, del Partido Popular. Bueno, ¿qué es el Consorcio Regional de Transporte? Me pedían los organizadores que explicara y fuera un poco pedagógico para hablar de qué es el Consorcio Regional de Transporte. Bueno, pues el Consorcio Regional de Transporte es un organismo público donde están representadas las diversas administraciones y empresas públicas y empresas privadas, concesionarias, que están involucradas en el transporte público en la Comunidad de Madrid. La gran mayoría operativa, mayoría administrativa la tiene la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Transportes, el Ayuntamiento de Madrid en menor medida, y las empresas del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Fomento, todo lo que tiene que ver con las compañías ferroviarias, los empresarios que son concesionarios del transporte, de la
privado del transporte público, gestión privada, y en una pequeña representación la Federación de Municipios, los consumidores y, por último, las organizaciones sindicales, comisiones obreras y UGT. Esto es un poco la composición del Consejo, aunque ya decía al principio que lógicamente la mayoría operativa, abrumadora, la tiene la Consejería de Transporte, la Comunidad de Madrid. Administra el transporte público, planifica, pues ya quisiéramos que planificase, bueno, en teoría planifica y administra todo lo que tiene que ver el transporte público de Madrid. Si bien, por ejemplo, en el ámbito de las cercanías ferroviarias, la inclusión de las cercanías ferroviarias lo es a los solos efectos de la digamos, conformación de la política tarifaria común, nada más, porque todo lo que tiene que ver con la planificación de las cercanías ferroviarias corresponde al Ministerio de Fomento y ahí la Comunidad de Madrid tiene poco que decir. Por cierto, este es uno de los problemas que tenemos a la hora de hacer una planificación adecuada del transporte de la movilidad en la comunidad, que el Ministerio de Fomento y la Comunidad de Madrid pues, llevan ritmos distintos o en ocasiones no se entienden y responden a políticas y a impulsos diferentes. ¿Qué sostiene, en qué se traduce el transporte público en la Comunidad de Madrid? El transporte público en la Comunidad de Madrid cuesta, gestionarlo, cuesta 2.400, aproximadamente para el año 2019, 2.440 millones de euros. Una cantidad importante. Es lo que cuesta la totalidad del transporte público en la Comunidad de Madrid. Bien, ¿para hacer qué? Para transportar o para realizar 1.600, entre 1.500 y 1.600 millones de viajes al año. O de personas viajes, es decir, número de veces en las que las personas nos desplazamos a lo largo de un año por las distintas modalidades del transporte público en la Comunidad de Madrid. 1.600 millones de desplazamientos de viajes. Por cierto, este año estaríamos cerca de alcanzar la cifra del año 2007. Desde el año 2007, como elemento de la crisis, un elemento más de la crisis, la curva del transporte público se redujo hasta incluso en algunos sectores, algunos segmentos, hasta el 25% de reducción del uso del transporte público como consecuencia de la destrucción del empleo y la reducción del transporte al centro de trabajo. Ahora estaríamos cercanos a recuperar los niveles de movilidad o de número de viajes de los 1.660 millones que tienen el récord aproximadamente en el año 2007. Bueno, para esto hacen falta los 1.400 millones de euros. El ingreso por vía de los títulos de transporte, los billetes, etc., lo que los usuarios aportamos es aproximadamente 1.000 millones, 1.010 millones de euros. Es decir, otros 1.400 millones de euros son subvenciones de las distintas administraciones al transporte público. Por lo que es lo mismo, el transporte público está subvencionado en la Comunidad de Madrid en un 60% aproximadamente en su coste. Esto obviamente no es homogéneo por operadores. Hay operadores donde el coste está más en la línea de los ingresos y hay otros operadores en cuyos ingresos no cubren ni de lejos y tienen que ser muy, digamos, subvencionados. Hay 4 millones aproximadamente de títulos ahora mismo en marcha en la Comunidad de Madrid, títulos de transporte público, de los cuales, de los 4 millones, 1,9, casi la mitad, es el abono de transporte normal dentro de sus distintas zonas. El 0,8, 800.000 aproximadamente de tercera edad, y con mucha fuerza emergió hasta alcanzar 1,1 millones el abono joven, el abono para las personas jóvenes. Sabéis que una tarifa plana de 20 euros. Esto tiene importancia porque esto, lógicamente, la aparición del fenómeno del abono joven tiene una importancia en lo que es la recaudación media del abono, de las cuantías de los ingresos medios por abono en la Comunidad de Madrid, que hoy se cifra más o menos el título medio, los ingresos medios por título son unos 33 euros aproximadamente por título de transporte. ¿Cómo se subvenciona ese 60% del transporte, o cómo se cubre ese 60% del transporte subvencionado? De esos 1.400, aproximadamente 1.000 millones, 1.072 para el año 2019 previsto, lo cubriría la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid, 166 millones, como veis ya bastante menos. La Administración General del Estado, el Ministerio de Fomento y Cercanías, 126 millones, y ya en mucha menor cuantía otros ayuntamientos
ayuntamientos o incluso otras comunidades autónomas que en la periferia de Madrid también tienen unos conciertos, acuerdos para la movilidad de sus ciudadanos y ciudadanas hacia la comunidad de Madrid. Estos son, a grosso modo, cómo se financia el transporte público en la comunidad de Madrid. En las cercanías ferroviarias, para que os hagáis una idea, bueno, diría, primero, también hay que aclarar, por ejemplo, el metro. Sabéis que el metro antes tenía el 50% de la titularidad, tenía la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, tiene que la botella, el gobierno del Partido Popular cedieron toda la participación a la Comunidad de Madrid, lo que supuso, lógicamente, fortalecer mucho más la Consejería de Transporte en el plano de la administración del consorcio y, por supuesto, de dotar de muchísima más capacidad de herramienta a la comunidad en detrimento del Ayuntamiento de Madrid. Toda vez que esto se producía cuando había una coincidencia en los gobiernos del Partido Popular, en el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, pues no era un problema en lo que era la gestión del transporte, o no parecía que fuera un problema. Cuando se produce el cambio político en la Comunidad de Madrid y en los ayuntamientos, tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en el resto de municipios, se produce un giro dentro del Consorcio Regional de Transporte. La mayoría de los ayuntamientos de la Federación de Municipios pasan a ser representantes del Partido Socialista del Respaldo y del PSOE, y el Ayuntamiento, como todos sabéis, de Madrid, pues gobernado por ahora Madrid Manuela Carmena con el apoyo del PSOE. Esto quiere decir que a partir de ese momento, en el Consorcio Regional de Transporte hemos tenido algo más de bien ya y de fresco, porque bueno, no era todo lo que ocurría antes, que era un avasallamiento por parte del Partido Popular que tenía la representación de la Federación de Municipios, iba a decir, por parte del empresariado. Bueno, imaginaros el talante que ahí se plantea. En fin, bueno, pues es un tema que ahora ha venido reclamando, el Ayuntamiento de Madrid sabéis que está reclamando que volver otra vez a la participación en el Metro de Madrid, porque yo lo planteé al final, es una de las cuestiones que más nos preocupa el deterioro paulatino que está sufriendo la red de metro. Las soluciones tienen mucho que ver, ¿no? Lo que voy a plantear ahora con el modelo con el transporte que el Partido Popular ha diseñado para esta región desde hace muchos años. Hay una cosa que se llama la tarifa de equilibrio. La tarifa de equilibrio viene a ser a decir eso. ¿Cuánto tiene que poner la administración por cada kilómetro recorrido o por cada billete emitido, por cada viaje hecho? ¿Cuánto tiene que poner la administración? ¿Cuánto tiene que pagar a cada operador que lo presta para que sea equilibrado el gasto y el ingreso? Es decir, ¿cuánto tiene que subvencionar cada billete, cada kilómetro, a cada operador la comunidad de Madrid? Y esto sí es significativo. No es significativo que aquellos transportes más sostenibles, que haya aquellos transportes de mayor planificación, el ferrocarril fundamentalmente, o el metro, o en este caso, fundamentalmente el metro y el ferrocarril, la relación entre los ingresos y los gastos esté más equilibrada, de tal manera que solamente hay que subvencionar, solamente entre comillas, aproximadamente el 50% del coste, porque el otro 50% se consigue vía ingresos, y sin embargo, en el transporte por carretera, que en teoría debería ser aquel que tiene unos menores costes de infraestructuras y de, en fin, que no se explica muy bien, pues sin embargo, el transporte por carretera solo se sustenta por sus propios ingresos en un 33%. De tal manera que el 66% del coste de todo lo que es el transporte por carretera pública en Madrid está subvencionado, el kilómetro está subvencionado un 66% por cada kilómetro que nos cuesta, bueno, 5,66 euros cada kilómetro, es el coste de cada kilómetro recorrido en la Comunidad de Madrid por un autobús de línea interurbana. En cercanías del 50%, decía en el metro. Bueno, lo que sí llama la atención, y esto es un tema significativo, es el capítulo de los metros ligeros, la vía de Parla y los metros ligeros. Que esto algún día saldrá en los periódicos, no a mucho tardar. El metro ligero sabéis que lo construyó, fundamentalmente no cambia de Parla, pero sí que con el metro ligero, la línea de metro ligero, lo construyó OHL, que sabéis que, bueno, OHL, Villarmil y su yerno, me lo equivoco, Villarmil y su yerno López Madrid está señalado como uno de los principales conseguidores de las tramas de corrupción de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues llama la atención porque el metro ligero, los ingresos propios del metro ligero
3,88% de los costes. De tal manera que hay que subvencionar el 96%, algo más del 96% del coste de estas inversiones. De tal manera que nos ha costado a los madrileños y madrileñas 134 millones de euros el transporte de metro ligero, de los cuales 128 son subvención y solamente el resto ingresos por venta de... Esto es significativo, esto habla de cómo es un diseño básicamente especulativo, ha tocado lo político y veremos, espero que de esto tendremos información no dentro de mucho, fundamentalmente ligado a los fenómenos de corrupción y de financiación y de nepotismo y clientelismo, perdón, por parte de las administraciones. 27 kilómetros de servicio cuestan a la ciudadanía 128 millones de euros al año. Esto palidece cuando hablamos de la infradotación, por ejemplo, del transporte público a los polígonos periféricos, a los polígonos a la periferia, cuánto nos hubiera costado un diseño de estas características, dotando, por ejemplo, a los municipios como Getafe, Fuenlabrada, etcétera, de un acceso tranvía, de otro tipo de medio, por ejemplo, lograr la conectividad con los polígonos industriales. Esto es significativo porque habla mucho de lo que es la forma en la que concibe la derecha en este país con esta actividad del transporte. Nosotros, decía antes de la gestión de la frustración, bueno, es broma, pero sí tiene algo de ello. Nosotros hemos reclamado en el Consejo Regional de Transporte históricamente otro modelo de gestión, otro modelo de participación de las organizaciones. Nos encontramos con un empresariado que, lejos de cuestionar, lejos de preocuparse por esos elementos que deberían de preocuparse, que tienen que ver con todo lo que es la movilidad al centro del trabajo, la competitividad de las empresas, de los polígonos, etcétera, pues es un empresariado sumiso, agradecido, que no pone la más mínima pega a ninguna de las medidas que se plantean y y actúa de palmero en los consejos de administración y fundamentalmente porque está representado en la representación no tanto por el empresariado madrileño, sino por las empresas del transporte que son concesionarias. Esto es una concepción, en vez de estar representados allí y tomar voz las empresas en relación con sus necesidades productivas, allí los que van en representación de las empresas fundamentalmente son las empresas concesionarias, que no tienen otra cosa que agradecer a la Comunidad de Madrid los favores. Con lo cual, pues, es disfuncional, es una presencia disfuncional. Y allí, ahora decía antes que lógicamente con el cambio producido en el conjunto de los municipios, la Federación Madrileña de Municipios y el Ayuntamiento de Madrid, se cuestiona, hay algo más de vida interna en el consorcio y parece que como consecuencia de ello, entre otras cosas, ha sido el hecho de que nos ya brinden alguna información que veníamos reclamando largamente. Se visualiza muy bien el conflicto entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid y ha tenido un episodio glorioso en relación con el Madrid Central y todas las trabas y todas las cuestiones que la Comunidad de Madrid ha puesto encima de la mesa para evitar un correcto desarrollo del proyecto de Madrid Central por parte del Ayuntamiento de Madrid. Una guerra soterrada que, bueno, pues esto que he seguido medios de transporte y además en los medios de comunicación conocéis, ¿no? Tiene que ver con la falta de dotación de los presupuestos para la renovación de la flota de la GT, por ejemplo, es imprescindible, en fin, planificación en lo que tiene que ver todo este fenómeno de la sostenibilidad y la reducción del uso del vehículo privado. Tenemos un transporte social en la Comunidad de Madrid, no, tenemos un transporte, de verdad, lo tenemos solucionado, no cabe decir de otra manera, porque son el transporte, los medios de transporte nunca van a poder ser sufragados como consecuencia de ello, no van a poder ser sufragados con los ingresos por el servicio, eso es obvio, hay una fuerte subvención, pero siempre, y la impresión que tenemos es que se ha usado como un elemento clientelar y electoralista por parte del gobierno de la Comunidad. El gobierno de la Comunidad de Madrid está dirigido por personas que no tienen, yo diría como síntesis, no tienen ninguna voluntad para acabar con la predominancia del uso del vehículo privado en el transporte. Eso yo creo que nos queda claro a todas las cosas.
dicen, empresas, cada vez que pueden, dicen que usan a las organizaciones que planteaban lo contrario, de querer acabar con la libertad de los conductores, no las conductoras, los conductores, en fin, estas cosas que si llegan incluso a empresas en ámbitos tan enormes, en absoluto como en el consorcio regional de transporte, donde deberíamos precisamente de hablar de otras cosas, ¿no? Esta pulsión a favor del vehículo como gran negocio, que es el transporte privado, como ha explicado, yo creo que en la presentación de Ángel es obvio que el transporte privado, el coche es un gran negocio, un enorme negocio, y eso pues, traza y yo creo que define claramente cuál es la voluntad por parte del gobierno de mantener ese negocio y no cuestionarlo. Es verdad que han utilizado bien algunas figuras que tienen que ver con la política tarifaria, porque bueno, pues, el abono, por ejemplo, o la concesión de las tarifas, es verdad que están tirando un poco bola del rey, porque bueno, al final es dinero público y tampoco les importa eso demasiado, pero gobiernan en eso sí han sido hábiles en los últimos años de la crisis para mantener un discurso aparentemente social a través de lo que es la congelación de las tarifas y de la figura del abono joven, desoyendo nuestras reivindicaciones históricas, que algunos de los que estéis aquí tienen más historia que yo, en relación con la reivindicación del abono social, que nos hemos planteado siempre como un abono social que fue un abono progresivo, un abono orientado a la inclusión, a la laboralidad, a la valorización de aquellas capas que tenían más problemas, lo explicaba también Ángel en su planteamiento en relación al no tener la indisponibilidad de un vehículo privado para acceder al puesto de trabajo, castiga a las mujeres más que a los hombres, efectivamente esas cuestiones que hemos visto. Bueno, pues todo este tipo de cosas, desgraciadamente, pues, somos incapaces de convencer a las administraciones de que se pongan en marcha. Tenemos, y aprovecho que está aquí los compañeros del consorcio, Manuel Ángel, que es uno de los mayores expertos en accesibilidad que hay en la Comunidad de Madrid, perteneciente a la plantilla del Consorcio Regional de Transporte, y le decía antes que compartía con él el mérito de ser la persona menos escuchada del Consorcio Regional de Transporte, porque siendo un técnico fabuloso que aporta muchísimo en relación con todo lo que tiene que ver con la accesibilidad, pues es continuamente desoído por su propia administración. Esto tiene que ver un poco con nuestras, decía antes, que líneas fundamentales, carencias fundamentales del modelo de gestión y del modelo de diseño. Ahora se está planteando, hay un debate importante sobre una nueva partida que se inaugura, que tiene que ver con la creación de aparcamientos de intercambio modal. Se van a destinar unos 190 millones de euros hasta el año 2029 en la creación de unas 50.000, establece entre 47.000 y 50.000 plazas de aparcamiento en superficie y en estructura que estarían en el entorno de los puntos de intercambio modal del transporte, por ejemplo, estaciones ferroviarias donde el metro coincide o líneas de autobuses, etc. Bueno, parece que es una inversión razonable, pero cuando uno profundiza se da cuenta de que no existe la más mínima memoria de desarrollo del proceso. Pues se habla de 4 fases, de 15.000 plazas en cada fase, se habla de que se van a dotar unos 194 millones, que nadie sabe cómo se ha alcanzado esa cantidad, porque nadie conoce la memoria de las actuaciones que se precisan. No sé si es que se ha establecido una cuantía por plaza sin haber hecho el más mínimo cálculo de cuánto cuesta en cada sitio. En fin, nos ha parecido, a los miembros del Consejo nos ha parecido que era pues, bien, en principio positivo, pero desde luego falto de cualquier método de desarrollo que sería imprescindible hacerlo. Y ahí se van a multiplicar, la idea es multiplicar por 3 el número de plazas, por lo tanto, para vehículos en los puntos de intercambio modal en el entorno de la M40 y la corona, digamos, de la M40. Tenemos un problema con las cercanías ferroviarias. Este no es un problema del consorcio, es un problema del conjunto del sistema. Sabéis que las cercanías, lo he dicho al principio, dependen del Ministerio de Fomento. Comisión Obrera presentó no hace mucho
utilizaré para intervenir en uno de los campos que es imprescindible a la hora de diseñar las carreteras de las cercanías ferroviarias y acometer los enormes problemas que aparecen. El metro de Madrid se está deteriorando a marchas forzadas. Todos los días se caen 40 expediciones, los 320 metros, 320 expediciones que debería haber todos los días, unas 40 se están quedando en ayer, no saben, por problemas derivados de obsolescencia, no hablar del amianto, por cierto, ya hay en el amianto en relación con lo que acababa de leer ahora, venía mencionando gente, ya hay la Comunidad de Madrid, la Comisión de Investigación ha planteado efectivamente aquí también diligencia tal, y estamos esperando que la Fiscalía obre en consecuencia y se abra el proceso correspondiente por negligencia y por un delito contra la salud continuado, contra la salud de los trabajadores y trabajadoras de metro, que sabéis que tenemos 2 personas fallecidas y alguna más enferma. Bueno, el metro, por supuesto, de hecho, el metro se está deteriorando rápidamente, es imprescindible acometer una serie de inversiones. El Ayuntamiento de Madrid hizo una propuesta ligada a mejorar su participación en la financiación y la participación en el accionariado y en las inversiones. La Comunidad de Madrid entiende que no quiere, obviamente, se opone, teniendo en cuenta que gobierna de izquierda en el Ayuntamiento de Madrid, y tenemos un problema también de falta de personal. En el Metro de Madrid hay 220 maquinistas menos que al inicio del periodo que hemos hablado de crisis de todos estos años de 220 personas menos, 40 expediciones que se caen todos los días, obsolescencia, etcétera, etcétera, problemas para renovar los contratos de leasing, donde va a aparecer un desembolso importante, el problema parece presupuestado por ningún lado, y en relación con la AMT también las fuertes inversiones que se precisarían para convertir ya todo el parque de vehículos en vehículos eficientemente eficientes desde el punto de vista de la accesibilidad y de la sostenibilidad medioambiental y de la renovación lógica de la flota, pues también están pendientes y no se acometen de la manera adecuada. Y un punto que ha apuntado la última hora que me gustaría hablar, el diseño del transporte, te lo dejo ahí, el diseño del transporte público de la Comunidad de Madrid es el mismo cuando la industria de Madrid suponía un 30% del Producto Interior Bruto de esta comunidad, al de hoy en el que la industria supone un 8% del Producto Interior Bruto de la comunidad. Es decir, nuestra comunidad ha cambiado, los servicios y sobre todo los servicios ligados al consumo, etc., han ocupado un espacio importantísimo en el tejido sociolaboral y no sé, y lo dejo ahí para el debate, si el transporte también tendría que haber sufrido un cambio en esa línea, o al revés, si no ha sido la planificación del transporte la que ha restado valor añadido a los suelos industriales, a los proyectos y a la sostenibilidad de la industria de Madrid para favorecer un modelo que permitiera un crecimiento de los servicios ligados al consumo, los centros comerciales, a la velocidad. Esto es una de las cuestiones que yo también me gustaría plantear. Entonces yo, bueno, perdonad, he traído la presentación y quería solamente a grosso modo pues presentar un poco las cifras gruesas de lo que es el transporte público en la Comunidad de Madrid y someterme, por supuesto, a vuestras preguntas y aportaciones, aunque ya os decía que si lo que queréis es influir, no vamos a hablar con ello. No soy la persona más indicada para que consigamos conocer el